Hola, me llamo Juan Villamil, más conocido en el mundo de la ilustración como Juan Sin Miedo. Me encantan los vectores y la pizza de pepperoni. Estudié diseño gráfico y me especialicé como ilustrador independiente. Los vectores me han dado la oportunidad de trabajar en proyectos como empaques de producto, marcas de ropa, proyectos de branding y editoriales, con distintos clientes como P&G, Decathlon, ExxonMobil, Bavaria, entre otros. Siempre quise tener una banda de rock, pero tras intentar tocar la guitarra y la batería sin ninguna clase de éxito, cambié los picks por una pluma y el ampli por un Moleskine. Influenciado una vez más por el rock, la cultura urbana, el street art, las expresiones locales, y al mezclarlo con mi técnica favorita que son los vectores, encontré mi estilo propio. Me encanta la ilustración vectorial, la agilidad y fluidez que me brinda le aporta muchísima comodidad a cada trabajo que hago. Me permite pasar a trazos perfectos, limpios y pulidos en cuestión de segundos. En este curso de doméstica les voy a enseñar a crear potentes ilustraciones con la técnica vectorial. Les explicaré de principio a fin mi proceso. Les daré algunos consejos y les explicaré algunas herramientas de Illustrator. El proyecto final consistirá en la creación de una pieza a manera de afiche, basada en los gustos personales de ustedes. En mi caso, será mi serie favorita. Con ella aplicaremos todas las técnicas vistas en este curso hasta tenerla lista para exportarla y publicarla. Lo primero que haré será presentarme y hablar un poco sobre mí y mi trabajo. Te contaré sobre las cosas que me influencian y me motivan. Más adelante entraremos en materia y configuraremos nuestro espacio de trabajo y algunos comandos en Illustrator. Luego hablaremos brevemente sobre líneas, curvas y contornos. Explicaré algunas herramientas y efectos adicionales. Te mostraré mi proceso para definir ideas y a continuación realizaremos el boceto. Luego empezaremos a vectorizar. Te hablaré sobre la línea de contorno, cómo es mi proceso y te daré algunos consejos sobre cómo hacerlo. Para pasar a plantear y escoger una paleta de color. Después te explicaré cómo pensar el volumen. Te hablaré sobre algunos elementos complementarios que pueden potenciar aún más nuestra ilustración. Más adelante te cuento sobre acabados y texturizados. Para finalizar te mostraré la manera óptima de exportar nuestra ilustración. Para realizarlo solo necesitas nociones básicas de dibujo y nociones básicas de la interfaz de Illustrator. También necesitarás un compu con Illustrator, Photoshop y en lo posible una tableta gráfica. Este curso está dirigido a personas que tengan interés en aprender ilustración digital con fines comerciales, que quieran profundizar sus conocimientos en la técnica vectorial o que quieran potenciar sus ilustraciones y pulir su estilo. Cuando hayas finalizado este curso, tendrás los conocimientos necesarios para rockear tus vectores al máximo.